Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Para esta ocasión vamos a ver dos ejercicios de análisis de circuitos eléctricos, que en este caso el tema en concreto es cálculo de resistencias equivalentes en serie y paralelo. El primer ejercicio nos dice que la resistencia equivalente de tres resistencias en serie es de 750 ohms. Las dos resistencias, una es de 40 ohms y la otra respectivamente es de 410, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de la tercera resistencia? Ese es para pues el ejercicio en serie. Y el ejercicio en paralelo nos dice calcular la resistencia equivalente de dos resistencias de 60 ohms en paralelo y de tres resistencias de 60 ohms en paralelo, ¿vale? Entonces, pues sin nada más, recuerda que aquí abajito te dejo mis redes sociales para que me sigas y ya sin más, vamos a comenzar con los ejercicios. Vale, entonces en este caso coloqué un pequeño diagrama para poder apoyarnos a entender un poquito más este tema. En este caso, la primera imagen nos estaría mostrando lo que vendría siendo un circuito eléctrico por el cual está pasando una determinada corriente por tres resistencias y tenemos un determinado voltaje también en este circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, pues para resolver este ejercicio de resistencia equivalente de tres resistencias en serie, lo que tenemos que entender es que hay una fórmula que nos dice que el voltaje total de un circuito eléctrico, dado para en este caso que son tres resistencias, lo vamos a tomar en cuenta que el voltaje va a ser igual a la corriente, el producto de la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2 más la misma corriente por la resistencia número 3. Por lo tanto, si nosotros sacamos factor común, pues podemos ver que la corriente multiplicada por las tres resistencias, pues nos va a dar el voltaje, ¿no? Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a I por la resistencia equivalente, ¿no? Para lo cual, en este caso, en una resistencia en serie, es increíblemente sencilla sacarla, dado que pues la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de la primera resistencia más la segunda resistencia más la tercera resistencia. Para en este caso en concreto, ¿no? Dado que bien puede ser la resistencia equivalente de R1 más R2 más R3 más Rn, ¿no? La cantidad de resistencias que sean. Entonces, para en este caso en particular, pues es la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Sale? Que en este caso pues ya nos está dando el problema propiamente el valor de la resistencia equivalente, ¿no? Que es de 750. También tenemos el valor de una primera resistencia que es de 40 ohms. Y tenemos otra resistencia de 410 ohms. Solamente nos faltaría sacar cuál es el valor de la tercera resistencia. Para lo cual lo único que tenemos que hacer es que estos dos factores pues están sumando. Pasarían del otro lado restando. A lo cual sería 750 menos 40 menos 410 nos daría un total de una resistencia 3 de 300 ohms. Bastante simple, ¿no? Y ahora vamos a hacer un caso similar para un ejercicio que nos está pidiendo calcular la resistencia equivalente de dos resistencias, un ejercicio A que nos dice dos resistencias de 60 ohms en paralelo y de tres resistencias de 60 ohms en paralelo. ¿Por qué nos está colocando una diferencia de dos resistencias y de tres resistencias? Bueno, por la siguiente razón. En este caso, como podemos ver en este circuito, la corriente total va a ser igual a la sumatoria de las tres corrientes que pasan por estos tres nodos, ¿vale? La corriente total, que es esta, va a ser la sumatoria de la corriente I1, I2 e I3 que pasan respectivamente por una resistencia, ¿sale? Por lo tanto, en este caso tenemos que la fórmula de la corriente pues vendría a ser pues el voltaje sobre la resistencia 1
más el voltaje mismo sobre la resistencia 2 más el voltaje sobre la resistencia número 3, ¿no? Que para efectos de todo esto pues podemos entender que como factor común sacamos a multiplicar al voltaje, que no cambie ninguna de estas. Entonces la resistencia equivalente de 1 sobre la resistencia equivalente por el voltaje. Vamos a ver que la resistencia equivalente va a ser igual aún, dado que no nos importan estos, para este caso en lo particular no nos interesa ni voltaje ni corriente, pues va a ser 1 entre la resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, ¿no? Y así la cantidad n de resistencias que nosotros tengamos. Sin embargo, en este ejercicio en el particular está haciendo énfasis en dos resistencias, dado que existe una fórmula en específica para dos resistencias en paralelo, la cual nos dice, la voy a colocar por aquí, que la resistencia equivalente del producto de dos resistencias, pues básicamente va a ser la multiplicación, o sea, el producto de las dos resistencias, o sea, R1 y R2, sobre la sumatoria de las mismas. Entonces, sobre la sumatoria de R1 más R2. ¿Vale? En este caso en el particular para un circuito en paralelo de dos resistencias, ¿vale? Entonces, realizando el ejemplo número A de este ejercicio, nos está diciendo que dos resistencias en paralelo. Entonces pues básicamente nos está pidiendo dos resistencias en paralelo. Ya les dije que este es el caso específico para dos resistencias. Entonces sería la multiplicación de 60 por 60, que pues bueno, lo podemos colocar como 60 al cuadrado sobre la sumatoria de 60 más 60, que daría 120, ¿no? Por lo tanto, la resistencia equivalente para ese ejemplo vendría siendo de 30 ohms. Y para el otro caso en el particular, pues nos estaría poniendo que sería 1 sobre 60. Este ya es para el B. 1 sobre 60 más, porque son tres resistencias de 60 en paralelo, sobre 1 sobre 60 más 1 sobre 60. ¿Sale? Donde por lo tanto la resistencia equivalente tendría el valor de 20 ohms. ¿Sale? Y aquí tendríamos ya el resultado de las resistencias equivalentes para estos, pues básicamente tres ejemplos, ¿no? Entonces pues nada, eso sería todo de mi parte. Recuerda que si te sirvió me puedes dejar por ahí un buen like. Suscribirte, eso me ayudaría bastante. Recuerda que aquí en la parte de abajito te dejo mi canal principal por si gustas pasarte por ahí para apoyarme. También te dejo mi página de donaciones por si gustas apoyarme para yo poder seguir produciendo este contenido de carácter educativo. Y pues también te dejo mis redes sociales. Y pues también te dejo mis redes sociales. Y ya sin más, recuerda que yo soy Ryu y nos estaremos viendo dentro de unos días con un nuevo video, ¿vale? Cuídense.